Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor y en esta ocasión vamos a tocar un tema interesante y en este tema estaremos hablando con relación a Israel, la iglesia y el plan redentor, no el pan, el plan redentor. Amén. Y Dios te bendiga, Richard, en Dios esta te hora. bendiga, Junior, todo bien, y Dios bendiga a todos los oyentes en esta Eh, tarde. Le damos gracias al Señor porque el tema en la cual vamos a estar presentando es un tema en la cual se toca en diferentes plataformas, incluso las universidades, seminarios tocan este asunto, pero nosotros queremos hablar sobre ello como comunidad de fe y cómo podemos hablarlo dentro de la comunidad de fe para que cada uno de nosotros podamos tener una idea de qué es lo que nosotros podemos ver en perspectiva al pueblo de Israel, la iglesia, dentro del plan redentor. Porque cuando hablamos de ello, estamos hablando de la relación entre Israel, la iglesia, en la cual constituye uno de los, digamos, los ejes más complejos y debatidos dentro de la teología cristiana. Y pues esto toca temas como lo que llamamos el pacto, la identidad del pueblo de Dios, el cumplimiento de las promesas divinas y también vemos que a lo largo de la historia las interpretaciones han, como dicen, oscilado entre dos extremos. Un lado quiere separar radicalmente a Israel y la iglesia como dos pueblos distintos con distintos destinos. Entonces, por otro, quienes sostienen que la iglesia ha reemplazado por completo a Israel, anulando un papel en el plan de Dios. Ahora, cuando analizamos bíblicamente y vamos a lo que la escritura revela, vemos que se presenta un único plan redentor que está centrado en la persona de Cristo, en el cual Israel y la iglesia están participando de manera complementaria y de manera coherente. Ahora, cuando decimos esto, podemos decir que iniciando en el Antiguo Testamento, Israel es elegido como el pueblo del pacto, portador de las promesas y escenario donde Dios despliega su proyecto redentor. Ahora, está, como nosotros vemos en el Antiguo Testamento, esa elección de Abraham, como aparece en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Entonces está esa formación de la nación en el Éxodo, la entrega de la ley y el establecimiento de la monarquía davídica, y que constituyen etapas fundamentales del propósito divino. Pero también, por otra parte, Israel no es un fin en sí mismo, sino más bien es un instrumento mediante el cual Dios está preparando la venida del Mesías y está anticipando lo que se conoce como una restauración final. Entonces, las promesas hechas a Abraham, las promesas hechas a Moisés, a David, encuentran su cumplimiento pleno en la persona de Cristo, quien encarna la identidad y la misión de Israel como el Hijo de Dios y obediente, como siervo sufriente y rey mesiánico. Entonces podemos decir que con la venida de Jesús y la irrupción del reino se está inaugurando una nueva etapa en la historia redentora, lo cual la iglesia entonces surge como lo que llamamos un pueblo renovado. Entiéndase, pueblo renovado de Dios, compuesto tanto de judíos como gentiles, unidos por la fe en el Mesías. Por eso es que podemos notar en las escrituras cómo el apóstol Pablo está afirmando que en la persona de Cristo no hay judíos ni hay griegos, como el apóstol señala en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ahora, no para borrar las identidades étnicas, ni tampoco para declarar, sino más bien podríamos decir
para indicar que la pertenencia al pueblo de Dios ya no se define por el aspecto étnico, sino más bien por la unión en Cristo Jesús. Y por eso podemos encontrar también cómo en Efesios 2 el apóstol describe cómo Cristo derriba el muro de la separación y crea un solo y nuevo hombre, reconciliando a ambos pueblos en su solo cuerpo. Por eso es que la iglesia, podemos notar que no reemplaza a Israel, sino que participa en las promesas hechas en él, porque entonces Cristo es el cumplimiento de esas promesas, quienes están en él y comparten su herencia. Ahora, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, se reconoce el papel, digamos, futuro para el pueblo de Israel. Entonces se puede ver en esta triada que el apóstol Pablo escribe en el documento o la carta de Romanos, tanto en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, donde se muestra que aunque una parte de Israel ha sido endurecida, Dios no ha desechado al pueblo. Más bien, Pablo está anticipando lo que se conoce como una futura restauración, no como un regreso al antiguo pacto, sino más bien una incorporación plena al Mesías. Por eso es que Israel conserva lo que se llama un lugar en lo que algunos definen en el drama escatológico, o sea, no aparte de Cristo, sino en él. En otras palabras, la Biblia está presentando un único pueblo de Dios definido por la fe en Cristo, donde Israel tiene un rol histórico, profético, y la iglesia participa como una comunidad redimida que une tanto a los judíos, une a los gentiles en el cumplimiento del plan de Dios. Esto es a manera de introducción y lo decimos de esta manera para que nosotros podamos ver cómo es que se ha evaluado este tema para que usted y yo podamos entonces encajar dentro del marco escritural y usted vaya haciendo su análisis para que usted vea cuál es la intención de Dios. No es lo que nosotros opinamos, es lo que Dios ha ido diseñando. Richard, Dios te bendiga nuevamente. ¿Qué nos podía mencionar en cuanto a ello, con relación al plan de Dios, el plan redentor en lo que concierne a Israel y la iglesia de Cristo actualmente? Amén. Dios bendiga a todos. El plan de Dios para la salvación está dividido de la siguiente manera. Brevemente, y después de ahí en adelante voy a ir expandiendo. Primero, el plan divino de salvación a través de Israel consistió en elegir a esta nación para preservar la ley, revelar el monoteísmo y servir como el linaje terrenal del cual nacería el Mesías, Jesucristo. Israel funcionó como un instrumento histórico para traer redención a toda la humanidad. Este plan redentor se desarrolló en etapas fundamentales, que son los siguientes. La promesa, Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiendo que a través de su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y segundo punto, la preparación. Israel fue apartado como un pueblo especial, recibiendo la ley y los profetas para enseñar al mundo sobre la justicia, el pecado y la necesidad de un Salvador. Y tercero, el cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Mesías prometido, Jesús, nació dentro del pueblo de Israel. Mediante su vida, muerte y resurrección, él pagó por todos los pecados de toda la humanidad, abriendo el camino hacia Dios tanto para judíos como para gentiles. Y aquí podemos ver claramente cómo el plan de Dios se ha ido desarrollando desde el principio,
porque ya cuando el ser humano cayó en el huerto del Edén, inmediatamente ya Dios había diseñado este plan para traer de vuelta a la humanidad. Pero mientras tanto, Dios permitió que las diferentes naciones, después de la Torre de Babel, que las naciones se expandieron en diferentes lugares y direcciones, Dios permitió que las civilizaciones humanas se fueran desarrollando en diferentes partes del planeta, y así de esa manera, pero Dios usó a Israel en particular para que fuera el pueblo que iba a transmitir este conocimiento esencial para la salvación de toda la humanidad en siglos posteriores. Y entonces Dios le dio esa promesa a Abraham para que él fuera el padre de esa nación. Él era conocido como el padre de la fe, y a través de él nació la nación de Israel, que nos dio a todos los personajes importantes, ¿verdad? Moisés, que trajo la ley, y finalmente al Mesías, el Cristo, el Salvador. Y esta preparación fue a través, tomó un tiempo, y aún hoy en día la nación de Israel ha vuelto a su lugar de origen, porque posteriormente, hasta los otros días, estuvo regado por todo el mundo, pero proféticamente se cumplió y regresaron a su tierra. Y se cumplió el mensaje de que ya Israel está tan preparando para que venga la consumación de los tiempos finales, donde se consumirá las profecías bíblicas en el futuro, cuando el Mesías venga de nuevo a reinar en Israel y se sentará en el trono de David. Y así el plan de Dios de los siglos se va a consumir. Y de todas estas partes que hemos mencionado, que he mencionado brevemente, se puede ir más en detalle. Se puede entrar en muchos detalles. Pero ahora mismo, en cuanto a Israel, porque muchas personas piensan que Israel ha sido reemplazado por la iglesia, y que ha sido totalmente eliminado Israel del panorama. Hay varios teorías. Hay algunos que afirman que sí, que la Israel ya fue desechado por Dios y la iglesia tomó el lugar de Israel y es el Israel espiritual. Otros dicen que Israel sigue siendo parte del pueblo de Dios, pero que la iglesia juega un papel importante en traer a los gentiles y aquellos judíos que aceptan a Jesucristo como Salvador para que sean parte de la iglesia. Pero la Israel nacional sigue vigente y Dios está bregando con ellos separadamente, mientras que la iglesia, que era el que tomó el lugar del trabajo que originalmente se le asignó a Israel para que llevaran a cabo el plan de salvación, es el que está haciendo ahora la iglesia, haciendo lo que Israel se supone que haría, que es traer salvación y presentarle el Dios, un solo verdadero Dios, y que la salvación es por medio de la gracia, por medio de Jesucristo. Que ese es el papel que yo entiendo que la iglesia está jugando, que se supone que lo estuviera haciendo Israel, pero lamentablemente por causa de su falta de visión, bueno, han fallado en esa parte, pero la iglesia está tomando ese lugar. Pero Israel no ha sido desechado, siguen siendo el pueblo de Dios por amor a los padres. Dios cumplirá sus promesas con el pueblo de Israel, pero la iglesia seguirá haciendo el trabajo que se supone que Israel hubiera hecho anteriormente. O sea, tú me estás diciendo entonces que ya desde cuando vamos a la escritura en Génesis, podríamos decir que en Génesis 3:15, cuando se dice que pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente suya, esta te herirá en la cabeza, como dice el documento. Esto es como un versículo
que es lo que se conoce como el protoevangelio, porque es prácticamente la proclamación de un plan redentor dentro de la historia humana. Amén. Entonces, en otras palabras, que después de la caída, Dios no está abandonando la humanidad, sino más bien está anunciando un propósito de restauración y se ve una iniciativa divina. Cuando Amén. esta expresión pondré enemistad, Dios está interviniendo para revertir la alianza entre la serpiente y la humanidad caída. Amén. Entonces, el aspecto de tu simiente y la serpiente de la mujer introduce prácticamente lo que llamarían dos líneas, una de rebelión y otra de fidelidad. O sea, la simiente de la mujer no es simplemente la humanidad general, sino una línea específica que ha de culminar en un individuo, entiéndase el Mesías. Amén. Entonces, el verbo herirá en la cabeza está indicando una victoria decisiva, si podemos decirlo así, una victoria decisiva que viene siendo mortal sobre el mal, mientras que la serpiente solo va a herir en el carcañal, señalando simplemente un sufrimiento real, pero no va a ser definitivo. Exacto. Entonces, esto es un anuncio en lo que tú mencionas cuando te asomas en el Antiguo Testamento a que se establece lo que se llama como un marco de toda lo que hace la narrativa bíblica, porque la historia entonces se está convirtiendo en un conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, donde el desenlace prácticamente está garantizado por la victoria de un Mesías prometido. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos entonces visualizar? Pues lo podemos entonces visualizar basado en lo que tú estás indicando, como el apóstol Pablo estaba diciendo más adelante, luego de toda la obra mesiánica, que según nos escogió antes de la fundación del mundo, donde se estableció un plan redentor que no surge como una reacción a la caída humana, sino como parte de un propósito divino. Entonces, esta afirmación del apóstol Pablo está entonces indicando que la elección divina ocurrió antes de la fundación del mundo en la imagen de Cristo, antes de que existieran tiempo, espacio y humanidad, y que la redención no es una especie de parcho teológico, sino que es un decreto eterno en el corazón de Dios. Amén. Y esto es interesante porque esto prácticamente nos está haciendo ver de que estamos notando la intención del amor inmesurable de Dios, y cuando habla que nos escoge, Él está revelando que Cristo constituye ser el centro del plan. O sea, Dios no elige a un pueblo aislado, sino a un pueblo en unión con Cristo. Amén. Entonces, Cristo, en otras palabras, el mediador eterno, en la cual la obra redentora no depende de méritos humanos, sino de una iniciativa soberana. O sea, Dios es el que da el primer paso. Entonces, la elección tiene un propósito. Prácticamente viene siendo formar un pueblo santo, consagrado, restaurado a la comunión de Dios desde la eternidad. Que Dios determina desde su gloria que iba a ser manifestado para rescatar a un pueblo mediante la obra de su Hijo. Esto es interesante, fíjate, y muchos de nosotros no le damos ese grado de atención que debiéramos de darle. Así mismo ¿sí? es. Y es algo que nos lleva a nosotros a seguir indagando. Porque, ¿qué más tendrías que añadir en cuanto a ello, Richard? En lo cual estábamos mencionando. Ok, fíjate que ya sabemos que en el cumplimiento de los tiempos, ya como Cristo ya apareció y cumplió con su trabajo
su tarea primordial era morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre, para traer redención a todo aquel que crea en Jesucristo. O sea, de toda la humanidad, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra, que se refería exactamente que esta salvación está disponible para todo ser humano de toda raza, nación y lengua. Y esta salvación está al alcance de todas las naciones. Solamente tiene que creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. Y claro está, Dios en estos momentos está diariamente salvando personas de diferentes partes del mundo, añadiéndolo al cuerpo de la iglesia. Y a la misma vez, el plan profético se está ya cumpliendo, se está lentamente, el plan profético se está siguiendo y se está poniendo en su lugar para que llegue el momento en que el Señor vendrá por segunda vez. Él establecerá su reino milenial. Fíjate que estaba mirando los otros días, estaba en la librería cristiana. Entonces estaba mirando en el calendario judío. Sabe que el calendario los judíos usan el sistema lunar para medir el tiempo. Y nosotros usamos el calendario gregoriano, ¿verdad? De origen pagano. Entonces el calendario lunar que usa el pueblo de Israel es más acertado, el de gregoriano. Pero entonces, según el calendario lunar, ¿verdad? Que usa el pueblo de Israel, estamos en el año 5.886 desde la creación. Desde la creación, ¿verdad? Eso como que suena bien poquito tiempo, pero ese es el calendario legítimo que Dios autorizó, ¿verdad? Para usar. Estamos en el tiempo, en el año 5.500, 886, ¿verdad? De la era cristiana. Y quiere decir que solamente faltan 114 años para que cumplan los 6.000 años de historia humana, ¿verdad? Y bueno, no estoy diciendo fecha, pero simplemente es para uno tener una perspectiva de que cómo Dios a través del tiempo ha hecho posible que todo esto se llevara a cabo para que llegara el momento culminante, cuando el Señor entonces restaurará definitivamente a la humanidad en su totalidad, a la comunión íntima que disfrutaban desde el principio. Ese va a ser el tiempo culminante. Cristo reinará en el milenio y luego pasaremos a la eternidad a estar con el Señor para siempre, todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y esto es interesante, fíjate, porque como se señala, todo este espacio que Dios ha ido dando en el transcurso de la historia no es un espacio que se ha formado en un estado vacío, porque incluso cuando nosotros vamos a la escritura y retomando nuevamente el capítulo, el Antiguo Testamento, en Génesis 12, vemos cómo en los versículos 2 y 3, cuando dice, y haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, vemos cómo esta promesa tiene al menos tres elementos que son esenciales. Una es nación, una es tierra, una es bendición universal. Entonces, cada una de estas tiene componentes que se convierten en una especie de eje teológico que atraviesa toda la escritura. Entonces, cuando estamos viendo que haré de ti una nación, está como anticipando la formación de Israel
Israel como un pueblo del pacto. Entonces, no se trata simplemente de un proyecto étnico, es una comunidad que está siendo ya destinada a reflejar el carácter divino entre las naciones. Entonces, la promesa de la tierra es como el espacio geográfico donde Dios va a manifestar su presencia y donde Dios va a gobernar, a tener control. Entonces, esa tercera promesa, esa bendición universal, es la clave de la interpretación del pacto, esa hermenéutica, porque viene siendo que Israel entonces existe para que todas las familias de la tierra sean bendecidas. O sea, Israel viene siendo el punto de inicio, pero entonces van a seguir siendo bendecidas todas las demás, porque desde el inicio, la elección de Israel, todo tiene un propósito de carácter misional, tiene un propósito de carácter redentor. O sea, no es un privilegio exclusivo como algunos han llegado a pensar. Entonces, esta estructura del pacto abrámico está mostrando que Dios está preparando escenario histórico para la llegada del Mesías. Vemos que Israel es un pueblo portado de las promesas y que el linaje a través del cual Dios ha de traer salvación al mundo y que la elección no es un fin en sí mismo, más bien es el medio para que el propósito mayor que viene siendo esa redención global de la raza humana. Por eso entonces cuando se habla de descendencia, se habla de una tierra, se habla de una bendición universal y volvemos y enfatizamos en eso, es que esa descendencia no está limitada a multiplicación física de Israel. Por eso es que más adelante se puede notar cómo el apóstol Pablo, creo que en la carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 16, habla de, interpreta esta promesa como una especie de clave cristológica al afirmar que la simiente es Cristo. Amén. En la cual significa que la historia de Israel está orientada hacia un descendiente específico que cumplirá la misión redentora, como habíamos indicado. Entonces la tierra, estamos viendo que está funcionando como un símbolo de reposo, un símbolo de presencia, un símbolo de control divino. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a gobernar. Amén. Por eso es que Canaán, su significado se expande en la escritura hasta apuntar a una nueva creación, hacia apuntar hacia donde Dios va a habitar con su pueblo, que implica presencia con él constante. Bendición universal, estamos viendo entonces el centro, el corazón del pacto. Israel es el escogido para su canal de bendición. No es como un reservorio de privilegios. O sea, la tarea, la misión de Israel, la misión de Israel es mediadora. O sea, a través de la historia tenemos que ver que la ley, tenemos que ver que los profetas, tenemos que ver que el linaje, Dios lo está preparando para la llegada del Redentor. Por eso es que el apóstol Pablo, consideramos que fue asertivo cuando dice la escritura, después dice más adelante, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, Pablo está interpretando que el pacto abrámico como una anticipación del evangelio. Entonces, dio de antemano la buena nueva, está como señalando que el mensaje de justificación mediante la fe no es una invocación del Nuevo Testamento, es una verdad que ya había sido anunciada desde los orígenes del pueblo divino, del pueblo de Dios. Amén. Amén. Sí. Entonces, estamos viendo que esto no es algo, como dicen en el barrio, esto no es algo que surgió del dedo gordo. No. O sea, lo que Pablo está explicando es la promesa de esta bendición que tiene un enfoque universal
y se cumple en Cristo, y su alcance incluye la comunidad gentil. Amén. En la cual el propósito de Dios siempre es formar un pueblo redimido, compuesto por todas las naciones. Entonces Israel, por tanto, no es reemplazado. Al contrario, sino es cumplido en Cristo, y la iglesia participa de esa bendición al ser incorporado al Mesías. Amén. Y eso es interesante, porque esto nos ayuda a poder nosotros entender cuál es la trayectoria en la cual Dios ha ido trazando a través del Antiguo Testamento. Y al verla de esta manera, nos permite en nuestra capacidad tener una comprensión un poco más clara en cuanto al plan redentor, tanto Dios trabajando con Israel como viéndolo en la comunidad gentil en el tiempo actual, Amén. entiéndase lo que se conoce como iglesia. Amén. Sí. ¿Algo más que quiera señalar, Richard? Pues fíjate que podemos ver desde el principio que en el plan de Dios, cómo los gentiles estaban incluidos. Por ejemplo, podemos citar un ejemplo bíblico bien conocido, Ruth, que ella era una moabita y ella se convirtió en parte de la descendencia del antepasado de Jesucristo, porque fue incluido a ella, se casó y se unió a Boaz. Entonces de Boaz vino David y vino su padre David, y ahí en adelante el linaje mesiánico. Amén. Y Dios desde el principio ya tenía en mente incluir a los gentiles en este plan divino que él había diseñado desde el principio. Y hay otro aspecto en cual tú mencionas que eso nos deja saber que ya dentro de la agenda divina, ya el no hebreo, antes de Israel no ser nación, ya estaba en la agenda de Dios. O sea, Dios no escogió un pueblo, Dios llamó a un hombre, este hombre obedece, se llama Abraham. Dios le da promesas y de él nace un pueblo. Amén. Y aquí es como tú estás mencionando, como el caso de Ruth, e incluso si puedes ir un poco más atrás, te vas a encontrar mujeres como Rahab, te vas a encontrar mujeres como las parteras, personas que vieron testimonio, e incluso las parteras que todavía Israel no tenía identidad porque se conocían como hebreos, y hebreo no era un término de identidad, prácticamente era un apodo, los que vienen del otro lado del río. Y cuando son removidos de Egipto y son llevados allá al monte Sinaí, es donde entonces tienen una cercanía con el Dios Todopoderoso. Dios los dignifica, Dios les da identidad, Dios les da una constitución y Dios lo establece como pueblo. Y esto es interesante porque aquí empiezan ellos entonces a tener ya una identidad, y ya el término hebreo ya cambia y se convierte en raza. Amén. Amén. Entonces ya ellos comienzan a tener nombre. El nombre que tenía Jacob, que de usurpador ahora se convirtió en Israel, ahora pasa a una nación. Entonces esa constitución ahora estamos viendo que se la está dando un Dios que en comparativa a los dioses paganos era un Dios moral, porque la ley tenía una función pedagógica. Entonces, por eso es que se puede notar como en Génesis 19:5, cuando se habla diciendo, ahora pues si diréis oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro. Estamos viendo un Dios que no demanda sacrificios humanos, sino demanda obediencia. Entonces se introduce un pacto, y aquí es lo que se llama un pacto mosaico, y se define la identidad de Israel como un pueblo de pacto. Entonces se establece una relación condicional. ¿Por qué?
obediencia a su voz como respuesta al acto redentor. Exacto. Israel no es escogido por mérito. Estamos viendo que es escogido por gracia. Amén. Y estamos viendo que es una vocación dentro del pacto que implica responsabilidad. Por otra parte, cuando dice que será especial tesoro, en lo que se llama en esta expresión hebrea el seguyá, que comunica la idea de posesión. Esto indica que se refleja el carácter de Dios ante las naciones. Esto indica que está funcionando como un pueblo sacerdotal, o sea, que intercede, como habla el versículo 6 del capítulo 19 de Éxodo. Esto indica que la ley no era en sí misma, sino era un medio para formar que una santidad en el pueblo que anticipara la obra redentora de el Mesías que había de venir. Entonces, hay algo interesante. Todo esto tenía unas repercusiones futuras, porque la ley tenía las funciones de la ley, iba a revelar el carácter santo de Dios, porque la ley expresaba quién era Dios. Era santo, era justo, era bueno, sus mandamientos reflejaban su naturaleza. Entonces el pueblo de Israel debía depender que la santidad no era una opción, era la esencia misma de Dios que los llamó. Por lo tanto, Dios exigía obediencia viviendo separados en comparación a los pueblos paganos. Amén. Eso es así. Entonces, el aspecto de exponer el pecado, o sea, la ley era un espejo moral. Amén. O sea, simplemente decía, estás sucio espiritualmente, necesitas estar limpio. Por este eso es tu estado, esta es tu condición. Esa es tu condición, exactamente. Entonces servía como un espejo para la conciencia. Entonces vemos más adelante en el Nuevo Testamento cómo Pablo, él lo explica por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Amén. Y lo deja claro en Romanos 3:20. Dice, la ley no crea pecado, sino que lo revela, mostrando que incapacidad humana para cumplirla de manera perfecta. Entonces, es un estado en la cual nos dice, esta es nuestra condición. Entonces, está el aspecto de separar a Israel de las demás naciones. Entonces, por eso es que estaban los mandamientos ceremoniales, los mandamientos dietéticos, perdón, y estaban los rituales que tenían una función de distinguir a Israel como un pueblo consagrado. Y esto es interesante porque esta separación no era elitista, era pedagógica. Y hay que señalar esto, la comunidad de Israel era bien concreta en comparación a los griegos. Los griegos eran bien abstractos. Dios utilizaba estos elementos para mostrarle a Israel qué era con qué apuntaba esto. Por eso es que Israel debía ser un testimonio viviente de lo que era la santidad de Dios. Exacto. Entonces, este tipo de santidad, al ser visible en la conducta del pueblo, le estaba indicando a los demás pueblos paganos que el Dios de Israel, en comparativa a los dioses paganos, se notaba en que había pureza, y que el Dios de Israel, en comparativa a los dioses paganos, hablaba, cosas que los otros dioses no hacían. Amén, eso es así. Y eso es algo extraordinario. Entonces, otra cosa era que estaba también preparando el camino para Cristo, porque se está viendo como una estructura legal. Los mandamientos, sacerdocio, sacrificio, las fiestas, todas apuntaban a una realidad mayor. Las fiestas no se podían hacer si no había peregrinaje. Entonces, la ley estaba creando unas expectativas porque revelaban una necesidad y preparaban el corazón para que ellos entendieran de que había una promesa sobre un Mesías. Eso es así, ¿eh? Entonces se está viendo más adelante, y Pablo lo aclara cuando habla en Gálatas 3:24, cuando dice, la ley ha sido nuestro ayo. Entiéndase, una institutriz, una guía para llevarnos a Cristo. Amén. Por eso es que Pablo lo utiliza como una imagen de, como se llama en el griego, paidagogos, que es pedagogo,
como Exacto. el tutor para guiar y disciplinar a un menor hasta la madurez. Eso es así, eso es así. Entonces, quiere decir que Israel está siendo simplemente un instrumento en el plan redentor. Eso es lo que nos indica. Algo Eso. más, Richard, por favor. Pues fíjate que es que la palabra de Dios es terrible, porque imagínate, uno se pone a uno a analizar lo abarcador que es todo esto. Podemos ver claramente que, bueno, desde el principio, cuando Dios escogió a Abraham, él era de Mesopotamia. Era de Mesopotamia, era un gentil, pero de origen semítico, pero era, no tenía nada que ver. Y sin embargo, dentro del lugar donde él vivió y se crió, era una sociedad pagana. Inclusive sus padres, su propio padre y sus familiares tenían sus dioses. Pero este hombre era un hombre conocedor de Dios, y Dios lo eligió a él para que fuera el que había de traer a la nación de Israel, y luego llegaría el Mesías. Y el hombre él desconocía completamente todos estos detalles. Estoy seguro al principio, pero después, a través del tiempo, Dios lo fue dándole a entender cuál iba a ser el desenlace final de la nación que va a provenir de él, que era Israel. Y es interesante como Dios en muchas ocasiones, cuando él estaba de noche reflexionando y mirando las estrellas del cielo, y entonces el Señor le habla y le dice: así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Y las puede contar, mira, se las puede contar. Es imposible que uno pueda contar las estrellas del cielo, porque son tantos, nunca terminaría uno. Exactamente. Y Dios le dijo eso, y así Dios le dio a entender exactamente a Abraham la enorme magnitud de lo que él iba, ¿verdad? Que él iba, tú sabes, Dios lo estaba usando con ese instrumento que iba a llevar a cabo ese desenlace grandioso para toda la humanidad. Sí. Oye, Richard, y otra cosa que me llama la atención es que también está la parte de ese fracaso nacional de Israel, porque vemos que el apóstol Pablo en Romanos 9:4 él viene, habla y dice de quiénes son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, en esa expresión como él Amén. escribe. Entonces, él hace como una especie de señalamientos de una serie de privilegios que son otorgados a la nación, pero estamos viendo que la adopción señala lo que se reconoce como una relación filial que Dios estableció con la nación según Éxodo 4:22. Pero Amén. la gloria aquí se está refiriendo a la presencia visible de Dios en el tabernáculo y Amén. también en el templo, porque de tabernáculo luego se fueron hasta llegar al templo. Pero entonces los pactos abarcaron desde Abraham hasta el rey David. Entonces la ley, el culto, las promesas completan lo que se llama el cuadro de una nación que estaba favorecida. Ahora, estos privilegios nos demuestran que esto no garantizaban fidelidad. Porque Israel disfrutó de una revelación única. Ellos disfrutaron de un corazón, de la demostración de un Dios con un corazón transparente. O sea, pero el corazón frecuente se inclinó a la idolatría, entiéndase, del pueblo de Israel, mientras que el corazón de Dios estaba siempre inclinado hacia ellos en su relación. Amén. Entonces, estamos viendo que el fracaso no fue del pacto, el fracaso fue del pueblo. Exacto. Entonces, el apóstol está utilizando este tipo de tensión para mostrar
que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no depende de la etnicidad, es de la relación, entiéndase fe. Amén. Por eso es que bien asertivo es lo que dice Juan 1:1, a lo suyo vino y los suyos le recibieron. Amén. Entonces, esto trágicamente es una respuesta nacional de Israel al Mesías, que en la persona de Jesús vino a su propio pueblo, a quienes había recibido las promesas, los profetas y las escrituras que anunciaban su llegada. Amén. Pero la gran mayoría lo rechazó. Entonces, este rechazo no fue un accidente histórico, sino parte de un misterio, de un plan divino, porque la incredulidad de Israel no anuló las promesas. Esto es importante que lo sepamos. No las anuló, más bien abrió nuevas etapas en la historia redentora. Amén, así es. Entonces, al abrirla, trajo inclusión de los gentiles. Ahora, inclusión, pero ¿en qué sentido? En el sentido de lo que Israel iba a rechazar, le iban a pasar el batón a los gentiles, porque ya dentro del plan de Dios estaban los gentiles. Eso es así. Por eso es que el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Con ese interrogante, está anticipando una incredulidad que caracteriza la respuesta de Israel al siervo sufriente. Incredulidad aquí no era que no creían, era que estaban en un estado de rebeldía. O sea, el problema no era la falta de información, porque la duda, la información disipa la duda. Exacto. Entonces, aquí lo que había era dureza, que es un característico de la incredulidad, dureza espiritual. Entonces, el Mesías no vino con la gloria política que muchos estaban esperando, sino con humildad y sufrimiento. E incluso, mira, Juan el Bautista, que Jesús lo elogió como el profeta mayor, él cuando estaba preso preguntando, ¿eres tú el que había de venir? Eso no fue, en nuestro análisis, no fue que fuese duda. Es que en la mentalidad judía los conceptos proféticos pensaban que todos eran sinérgicos, o sea, que todos iban a ocurrir a la misma vez, como hablaban de un Mesías que también iba a venir a manifestar juicio. Juan solamente lo que veía era lo que había dicho Isaías en el capítulo 61. Sanando los enfermos, trabajando con los quebrantados. Pero entonces posiblemente Juan el Bautista dice, bueno, pero ¿dónde está el juicio? ¿Dónde está el levantamiento de un nuevo Israel? Todas estas partes no las había visto. Por eso surge ese interrogante. No era que era duda, no era que estaba entonces haciendo un reclamo. Por eso es que entonces cuando envía a sus discípulos, Jesús dice, ven y dígale a Juan que los ciegos ven, los cojos andan. Entonces, todas estas expresiones le están queriendo hacer entender a Juan que el propósito de Dios no es basado en nuestras percepciones, es basado en el plan perfecto de Dios. Eso es así. Entonces, esto está demostrando entonces que ellos tenían una idea ya preconcebida de cómo iba a venir el Mesías. Incluso al no verlo de acuerdo a sus ideas preconcebidas, dijeron, este no es. Exacto. Entonces, este se rechaza. Ahora, los líderes religiosos sabían que él era, porque ellos conocían la profecía. Lo que pasa es que él le estaba tumbando el tinglado y ellos con premeditación y alevosía, entonces asumen una conducta de incredulidad. Por eso es que entonces ellos en esa actitud de incredulidad caen en blasfemia. Y eso fue peor. Entonces, eso es algo que muchos de nosotros no hemos comprendido cuando hacemos el análisis bíblico. Por eso es que estamos viendo entonces que el tropiezo de Israel, entonces, esto permite que también se abriera la puerta a la comunidad gentil, como habla el capítulo 11, versículo 11 de Romanos. O sea, esto no implica abandono de Israel. Esto es un movimiento de carácter estratégico
¿Por qué es estratégico? Porque cuando Dios ve conductas, esta conducta trae repercusiones y esas repercusiones Dios las usa para propósitos también. Entonces la historia no terminó en el rechazo, Dios también la utilizó como un medio de restauración. Amén. Eso es así. Entonces, ¿ahora qué pasa? Surge el concepto de lo que estaba en parte del plan, la iglesia, el pueblo redimido en Cristo. Y es lo que entonces aparece en Pentecostés y el nacimiento de una iglesia, donde Amén. se marca el inicio de una comunidad del Espíritu. Entonces, Amén. el descenso del Espíritu Santo se inaugura con una nueva etapa del plan redentor. Entonces, ya Dios no habita en el templo físico. O sea, antes el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento caía por goteo. Exacto. Ahora no, ya había venido a ser una residencia permanente. O sea, Amén. ahora ya esa pertenencia en el pueblo, e incluso muchos de nosotros tenemos mentalidades templistas. ¿Por qué? Porque a veces llegamos al templo y decimos, ahora es que siento la presencia del Señor. O sea, quiere decir que mientras yo no estaba en el templo, yo no sentía nada. Sí. Pero la presencia del Señor es algo que usted y yo tenemos siempre. Es Es como la cosa. es como el concepto de la unción. Muchos pensamos que la unción es independientemente al Espíritu Santo. Cuando Juan dice, nosotros tenemos la unción es el Espíritu Santo, no es Exacto. nada extra, no es nada extra. Lo que pasa es que nosotros hemos creado un concepto distinto a lo que es la unción. Eso es así. Yo he escuchado gente que a veces dice, mira, invítate a Richard a predicar a la iglesia. Y lo primero que preguntan es, ¿tiene unción? Ah, sí. ¿Unción de qué? ¿De qué tú estás hablando? No, que si Sí. tiene unción, porque para ellos unción es que si alzas la voz, si tú agitas a la gente, si brincas, saltas. O sea, porque eso es lo que ellos definen como la unción, si haces movimientos somáticos, todas estas cosas. Quedé en el púlpito unas cuantas veces. Sí, o sea, agite la masa. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia nace como una comunidad multiétnica y esa multidad multiétnica, entonces el Espíritu Santo hace morada en unidad por la fe en Cristo y capacitada para la misión. Ya esa iglesia recibió la unción que fue la llegada del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que esa asamblea que nace indica que tiene ahora identidad y tiene propósito. Entonces no es una institución, es un organismo porque se multiplica. Por eso es que cuando comenzaron a predicar, comenzaron a convertirse la gente. Amén. Entonces la iglesia no trabaja como institución, trabaja como institución en aspectos organizativos, pero como organismo nosotros tenemos que ir proclamando el evangelio. Y ese es para qué, para seguir reclutando almas para el reino. Por eso es que el apóstol Pablo lo dijo claramente en el capítulo 12, versículo 27 de Primera de Corintios, vosotros sois cuerpo de Cristo. Amén. Entonces aquí se está describiendo a la iglesia como un cuerpo, no, y aquí es una metáfora que expresa lo que se llama la unidad orgánica. Amén. Con diversidad de dones, dependencia mutua. Exacto. Donde Cristo es que cada vez a los creyentes son miembros interdependientes. Somos una unidad colectiva. Una unidad colectiva. Entonces, esta imagen que utiliza Pablo, que la iglesia no es un reemplazo de Israel, es una comunidad redimida que Amén. participa en las promesas mesiánicas. Amén. Es parte de esa iglesia, parte de esa comunidad en la cual surge. Y ahí en este proceso vemos ahora que está ejerciendo la función que le tocaría al pueblo de Israel, pero que ellos rechazaron. Ellos el privilegio de haber tenido al Mesías, pero también tuvieron el privilegio de convertirse en proclamadores. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. No quisieron. Entonces, que los gentiles son, como dice Efesios 3:6, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Amén. Y aquí se está revelando que uno de los ministerios más
profundo, si se puede decir, del Nuevo Testamento, los gentiles son incorporados al pueblo de Dios en igualdad de condición. O sea, Exacto. ellos no se convierten en judíos. No. No, ni Israel deja de existir. No. Ambos son unidos en Cristo. Exacto. Como un solo cuerpo. En otras palabras, como decir, esa es ahora la Israel espiritual. Es la cosa. Esa es la que cosa. está compuesta tanto de judíos y gentiles. Por eso es que hay algunos que cuando un judío llegaba, abrazaba la fe cristiana, se le llamaban judíos completos. Es lo que algunos llaman judíos mesiánicos. No los judíos mesiánicos que andan por ahí, que ahora han abrazado las prácticas judaizantes. No, no. Esos han vuelto al infantilismo de la fe. Eso no es judaísmo, eso no son judíos mesiánicos. No, sí, no, no. Como los adventistas. No, entonces, hay algunos que piensan que eso es lo correcto. No, no. Se está hablando de aquellos que han reconocido a Cristo como único y exclusivo Salvador, pero ellos siguen practicando sus costumbres tradicionales. Lo único que ellos no practican son los sacrificios porque ya Cristo los cumplió. Amén. Entonces, ¿qué vemos? La iglesia no reemplazó a Israel. No. La teología del reemplazo en algunos sostienen que sustituyó por completo a Israel en el plan de Dios, como algunos la tienen dentro del marco de Romanos 9 y 11, presenta lo que se llama ese panorama que se ha matizado y vemos que, como habla el capítulo 11, versículo 1, ha desechado a Dios, a su pueblo. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Eso es así. Entonces, Pablo está respondiendo y cuando dice de ninguna manera, está afirmando. ¿Está afirmando qué? Está afirmando a Israel como una entidad histórica. Amén. Sí, entonces, su incredulidad es real, pero no definitiva. Entonces, el mismo apóstol, entiéndase Pablo, es una evidencia viviente de que Dios sigue salvando a los judíos. Y cuando vienen a la fe, se convierten en parte del Israel espiritual. Entonces, el punto clave es que el rechazo de Israel es parcial y es temporal, no es permanente. Eso es así. Y es algo que debemos tener claro. Oye, Richard, ya llevamos casi una hora y el tema es bastante amplio. Amén. Pero podríamos seguir más adelante, pero vamos a detenernos hasta aquí. Pero, por ejemplo, hay algunas preguntas que quisiéramos por lo menos cubrir. Ajá. Y a ver si pudiéramos entonces, porque a veces surgen a veces y hay personas que pueden comentar. Pero ahí es lo que queremos dejar claro. Israel y la iglesia no representan dos proyectos. No. Ni dos caminos independientes. No. Forman parte del plan redentor concebido en la eternidad y está ejecutado en la historia. Entonces, exacto, eso es algo que debemos tener claro. Entonces, debemos de entender también que ambos forman parte de este plan. Jesucristo, Israel fue, entiéndase, Israel fue escogido como el escenario histórico, como el escenario pedagógico, profético, donde Dios reveló su carácter, su pacto, su promesa. Mediante Israel vino la ley, también vinieron los profetas, vino el culto, la liturgia y los pactos y finalmente el Mesías. Amén. Pero también tenemos que ver que la iglesia surge como una comunidad redimida, formada tanto por judíos como gentiles, unidos en Cristo. Exacto, gesto de la descendencia de la mujer original. Exactamente, el cumplimiento de todas las promesas. Entonces, no es un reemplazo, sino es la expansión del pueblo de Dios a todas las naciones, tal como Dios prometió desde Abraham. Ese rebaño que faltaba, ese rebaño. Entonces,
Cristo, cuando las distinciones étnicas no desaparecen, pero sí dejan de ser el criterio de pertenencia al pueblo del pacto. Por eso es que la identidad del pueblo de Dios se redefine en torno a la fe en el Mesías. Y es Amén. importante porque entonces la Biblia está revelando una historia de continuidad y cumplimiento. ¿En qué sentido? Promesas que comenzaron con Abraham, la ley preparó un corazón humano para la necesidad de un redentor. Los profetas anunciaron la venida del Mesías sufriente y glorioso. Cristo inaugura el nuevo pacto con su sangre. La iglesia participa en las bendiciones prometidas a través de la unión con él. Y sobre todo tenemos que ver que Dios ha de consumar todas las cosas con la venida de su reino eterno, donde Israel y la iglesia van a encontrar la plenitud en Cristo. Por eso es que el mensaje central de la escritura no es Israel por sí mismo ni la iglesia por sí misma. Viene siendo el cordero inmolado, el rey prometido, el cumplimiento de la ley, el centro de la historia y la meta de la redención. Por eso es que todo apunta hacia él. Todo procede de Cristo y todo culmina en él. Por eso es como dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Amén. Entonces, por ejemplo, mira, preguntas como ¿por qué escogió Dios a Israel? Que a veces algunas personas preguntan. Entendemos que cuando la pregunta es legítima y entendemos que Dios coge a Israel no por un aspecto de superioridad étnica ni por mérito humano. Es parte del propósito soberano dentro del plan redentor. En Deuteronomio 7, fíjate, Richard, versículo 7 al 8 habla, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, dice, sino por cuanto Jehová os amó. Amó, exacto. Entonces, ya ahí está indicando que Israel fue llamado para preservar la revelación divina, fue llamado para recibir los pactos, fue seleccionada para traer el Mesías al mundo y fue para hacer luz en las naciones. Por eso es que esta elección de Israel tenía un propósito misionero. Ahora, otra pregunta que surge es que si la salvación en el Antiguo Testamento era por obras. ¿Qué tú puedes decir con relación a esto, Richard? Pues fíjate que en términos generales, la salvación era por medio de tener disfrutar de una relación íntima con Dios, como lo hicieron los profetas, Abraham, pero en términos legalistas, de acuerdo a la ley, decía que el que hiciera estas cosas vivirá por ella. O sea que si tú cumplieras la ley, tú ibas a vivir por ella. Pero obviamente, como decía Pablo más tarde en su epístola, que la ley es espiritual, pero el ser humano es carnal. O sea que para uno poder cumplir la ley tiene que ser espiritual. Y eso es ser de fe, de la fe. Entonces, todos estos profetas y estos hombres de Dios, ellos vivían por fe, vivían porque disfrutaban de una relación íntima con Dios. Y eso hacía posible que ellos pudieran cumplir la ley. No es porque la ley en sí pudiera darte los méritos para poder tener esa relación con Dios, sino que tenés que primero tener ser espiritual primero, o sea que tiene que existir una relación con Dios primero para entonces poder cumplir la ley. Y eso es lo que hacía la mayoría, todos los profetas vivían con esa relación con Dios y era, por lo tanto, era una relación íntima con Dios por medio de esa fe que tenía Abraham. En otras palabras, era una integración de la ley en la práctica. Es la cosa. Es obediencia, por eso se puede decir, eso que tú dices, fíjate, eso lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 4:3 cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Porque entonces
quiere decir que la salvación en el Antiguo Testamento no era por obra, era por gracia, como tú dices, mediante la fe. Es igual que en el Nuevo Testamento, no hay ningún cambio. O sea, si Abraham fue justificado antes de la ley mosaica, quiere decir que los sacrificios no salvaban. Quiere decir que apuntaban hacia Cristo y que la fe genuina siempre descansó en las promesas que Dios había dado. Amén. Y eso es interesante. Entonces, ahora para aquellos que teníamos la mentalidad de que el Antiguo Testamento no era importante, mire qué importante es, porque el Antiguo Testamento es fundamento para lo que nosotros podemos comprender del Nuevo Testamento. Eso es así. Entonces, también surge la pregunta, pero entonces, ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? Mire, la ley de Moisés tenía propósitos, tenía varios. El revelar el carácter santo de Dios, exacto, tenía también como propósito mostrar pecado, tenía como propósito separar a Israel de las naciones, exacto, guiar hacia la persona de Cristo. Por eso es que vemos como Pablo en la carta a los Gálatas dice, la ley ha sido nuestro pedagogo. Aquí la palabra que usted va a encontrar en la documento bíblico es ayo, para llevarnos a Cristo. O sea, la ley nos salvaba. Habíamos mencionado anteriormente, y creo que Richard también lo había mencionado, la ley simplemente era un espejo. Exacto. Nos decía, estás sucio espiritualmente, que era un indicador del pecado. No podía salvar, pero sí mostrar la necesidad de un Salvador. La realidad. Entonces, ahí es donde entonces surgiría la pregunta, ¿qué entonces significa Jesús en el cumplimiento de Israel? Ahí entonces podemos entonces decir que apunta al verdadero cordero sacrificial, apunta al verdadero templo, apunta al rey davídico, apunta al siervo obediente. Entonces, vemos a esto donde Israel falla en obediencia y Cristo obedece perfectamente. Por eso es que el apóstol Pablo viene y lo trae a la luz en su segunda carta a los Corintios, cuando viene y dice en el capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son Él. Después dice sí. Entonces, Cristo constituye ser el centro del plan redentor. Eso así, esa es la realidad. Entonces, vendría la otra pregunta. ¿Qué es la iglesia según el Nuevo Testamento? Entonces, la iglesia la tenemos que ver, según la palabra la demuestra, como lo que se conoce como el cuerpo espiritual. Si es el cuerpo espiritual de Cristo, uno exacto, que está compuesto por creyentes nacidos de nuevo, que vendríamos siendo nosotros. Entonces, esto no está limitado a etnia ni a nación. Esto incluye judíos, creyentes, gentiles, creyentes, y todos unidos mediante la fe en Cristo. Amén. Entonces, es lo que se menciona como esa Israel espiritual mediante el nuevo pacto. Entonces, la otra pregunta viene siendo entonces, ¿la iglesia reemplazó completamente a Israel? No. ¿Qué podemos decir con relación a eso, Richard? No, definitivamente no. Como dice el apóstol Pablo, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, que el llamamiento de Dios que Dios le hizo a Abraham para que Israel fuera una nación, el pueblo, eso es irrevocable. O sea, ellos tienen ese llamado y ese llamado permanece hasta el día de hoy. Y los dones que Dios le ha dado a la iglesia, eso es irrevocable también. Ellos están llevando a cabo donde Israel se detuvo, ahí la iglesia de ahí en adelante tomó la batuta y siguió haciendo lo que le correspondía a Israel hacer, ¿verdad? Desde el principio. Y de ninguna manera la iglesia es la extensión de Israel, es la descendencia de Israel, o sea que están íntimamente relacionados, pero a la misma vez son dos grupos, pero están relacionados y son familia, ¿verdad? Bueno, Israel es descendencia, Israel es el antepasado de la iglesia y la iglesia es descendencia de Israel.
tú dices lo que dice Pablo, de ninguna manera, de ninguna manera. Prácticamente no, Dios no ha desechado a su pueblo. Exacto. Como tú dices, la iglesia participa de las promesas mesiánicas, pero es como, al tú decir de ninguna manera, es como cuando Pablo está diciendo que enseña que Dios todavía tiene propósitos relacionados con el pueblo de Israel. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento se muestra lo que se puede ver una continuidad y cumplimiento y no simplemente un reemplazo. Y ese reemplazo no es absoluto. O sea, y estamos viendo que Dios es cumplidor de promesa. Por eso es que cuando vamos a esto y tocamos el tema, ahí es donde podemos preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que significa el olivo en Romanos 11? Pues miren, ahí consideramos que está representando al pueblo del pacto. Amén. Y las bendiciones de Dios. Por eso es que las ramas naturales representan a Israel. Amén. Las ramas injertadas representan a los gentiles creyentes. Amén. Por eso es que cuando en el versículo 17 de Romanos 11 dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado. Por eso es que la enseñanza primordial es que la salvación viene por la fe y que los gentiles no deben actuar con arrogancia espiritual. Exacto. O sea, y esto es algo importante, nosotros somos injertos. O sea, no es que ellos estaban primero, ellos eran parte de un plan para que fuesen proclamadores. Exacto. Entonces, por eso es que algunos preguntan, bueno, ¿y que existe alguna diferencia entre Israel nacional y Israel espiritual? Bueno, Pablo lo enseña, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso es así. Porque está un Israel étnico y está un Israel nacional. Exacto. Hay un remanente fiel que no cree en Dios y el verdadero pueblo de Dios se define finalmente por la fe en Cristo. Esto es lo que tenemos que tener claro. Eso y es no así. solo por descendencia física. Mire, cuando una de las cosas que cuando uno va estudiando el concepto cultural judío, miren, una cosa es ser israelita, una cosa es ser judío y una cosa es ser hebreo. Amén. Nosotros podemos ser israelitas porque israelita es nacionalidad, hebreo es raza y judío es religión. Es la cosa, sí, eso es así. Entonces, tenemos que hacer la diferencia de estos tres aspectos. Obviamente, hebreos no lo podemos hacer porque nosotros no somos hebreos en términos de raza. Pero usted, si quiere ser ciudadano israelí, lo puede ser. No puede ser, puede ir y ir a la embajada y solicitarla. Exacto, solicitarla. Y si quiere ser judío, lo puede ser. Porque sí, te vas a la sinagoga local y te circuncida y güey, te une a ellos. Te circuncida con una piedra, como hacían en el tiempo antiguo. Exacto, te convierte en un prosélito. El prepucio con una piedra. Exacto. Vamos a ver. Como decía mi sobrino, tú quieres ser judío de verdad, vamos a ver si tú quieres ser de verdad. Vamos a cortarte el prepucio con una piedra. Porque a veces no nos damos cuenta que el judaísmo es el infantilismo de la fe. Amén. Es el infantilismo. Ya en Cristo es la fe madura. Exacto. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, también, cuando vemos Efesios 2 sobre judíos y gentiles, estamos viendo algo importante, porque en el capítulo 2 Pablo está diciendo que en cuanto a judíos y gentiles, que Cristo lo que hizo fue que derribó una barrera espiritual entre ambos pueblos. Exacto. Entonces, ¿qué existe ahora? Porque si de ambos pueblos hizo uno, un solo cuerpo, una sola familia espiritual, exacto, un acceso común al Padre, entonces la cruz une a creyentes judíos y gentiles en Cristo. Exacto. Consideramos que esta declaración paulina contesta la pregunta entre Israel y el plan redentor de Dios. Eso es así. Y finalmente podemos entonces decir cuál será la consumación final del plan redentor en Cristo.
entre judíos y gentiles. Cuando hacemos esta pregunta, nos viene a la mente que el plan redentor va a culminar en el reino eterno de Dios. Esa es la promesa. Eso es Lo así. que Apocalipsis 21 presenta de la Nueva Jerusalén con símbolos tanto de Israel como de la iglesia, de las 12 tribus, los 12 apóstoles, está presentando lo que se llama la unidad final del pueblo redimido. Amén. Por eso es que el versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis, ¿qué es lo que habla? Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Aquí se está refiriendo a quién? A todos Bueno. aquellos que abrazaron la fe. Entonces, la meta y la meta final del plan redentor no es simplemente una nación terrenal. Es una nueva creación donde Dios habita eternamente con su pueblo en la persona de Cristo Redentor. Es la cosa. Bueno, Richard, yo creo que tratamos de hacer lo mejor que estuvo en nuestra capacidad. Amén. Para poder presentar Israel y la iglesia en el plan redentor. Amén. ¿Qué tienes que decir para concluir? Pues fíjate que es como tú estabas diciendo, hermano Junior, que Dios, ese era el plan original, que Dios quería que morara en medio de su pueblo. Cuando comenzó al principio con el pueblo de Israel, el pueblo moraba alrededor del tabernáculo, donde Dios estaba en el centro, pero después cuando el pueblo se siguió cometiendo y pecando contra Dios y faltándole respeto a Dios, por decirlo de esta manera, entonces el tabernáculo tuvo que ser relocalizado lejos de las tribus por causa de las continuas infracciones del pueblo de Israel contra Dios y su ley. Y ese era el plan original que Dios quería, pero entonces cuando venga el mundo, el cielo nuevo y tierra nueva, cuando el tabernáculo de Dios esté entre los hombres, ahí volveremos entonces a disfrutar de esa intimidad con Dios en su presencia diariamente para siempre. Fíjate, y esto que menciona nos hace entender lo siguiente, como habíamos mencionado tú y yo, o sea, estos no son dos proyectos paralelos. Prácticamente ambos forman parte del plan redentor concebido desde la eternidad y se ejecutan en la historia y tienen el centro que viene siendo la persona de Cristo. Y la iglesia surge como esa comunidad redimida que forma tanto individuos judíos como gentiles que son unidos, valga la redundancia, en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, entendemos de que nosotros constituimos seres Israel también espiritual, que hemos recibido a Cristo como único y exclusivo Salvador. Los judíos que vienen a Cristo son esos israelitas espirituales que ahora siguen a Cristo como su Mesías y proclaman el Evangelio Salvador para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Richard, gracias por tu participación y por la oportunidad y esperamos que los que compartan con nosotros, si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenoslo saber porque trataremos de entonces responderle a la mayor brevedad posible. Y no olvide que a través de nuestro programa La Voz del Heraldo buscamos que a pesar de en un mundo que se presenta con tantas interrogantes, con tanto relativismo, nosotros tratamos siempre de buscar a la luz de la escritura la palabra relevante y una que traiga despertar a nuestra conciencia. Es en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones y nos veremos. Bendiciones, Dios bendiga a todos. En otra ocasión. Amén.